tardes a todos y muchas gracias por haber venido a esta jornada organizada por el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas en colaboración con un Urban Rock Concept que no ha puesto ningún reparo a que organicemos aquí la jornada de rock y periodismo, una relación de amor y niños de tinta en la que queremos, desde la Asociación del Colegio de Periodistas, por una parte, hacer actual presencia aquí en la provincia de Álava, en la que no organizamos muchas actividades y que queremos empezar a hacerlo para que no sea todo Bilbao y todo Vizcaya. Y por otra parte, pues hablar de periodismo, que es lo que sabemos, pues eso es lo que queremos. Y en este caso de rock también, sobre todo aquí con los cuatro expertos y expertas que nos acompañan. Os voy a presentar en primer lugar a Aratxu Villarzábal, que es una periodista que ha trabajado en un montón de medios de comunicación en los últimos 20 años, además hace trabajo de comunicación precisamente aquí en la Urban Rock Concept, porque eso, cuando yo la llamé no lo sabía, hay que decirlo, y que también hace trabajos de comunicación en festivales como por ejemplo el Metal Fest, que se puede decir que en estos momentos es uno de los más importantes, si no el más, de metal del país. También tenemos a Pedro Espinosa, otro periodista en este caso de Radio Vitoria, principalmente, aunque también ha trabajado en otros medios de comunicación, también ha escrito libros junto a mi compañera Elena López Aguirre y también libros sobre música, sobre rock y además también en este caso es música. Así que, es así como miras como sorpresa. No, ¿Músico eres? No, la verdad es que no. Es más, quisiera yo que sea músico, pero desgraciadamente no soy músico. Bueno, pues has estado en una banda. Eso sí, Vale. pero creo que hay una diferencia. Vale. Pues has estado en una banda. En un grupo de rock. Una banda de música. También tenemos a Carlos González, en su caso es periodista de Diario Noticias de Álava, jefe de cultura desde hace más de 15 años en el citado periódico y entonces también, lo dice como si fuese poca cosa. Claro, fuera. Y Nacho Artundo, periodista también especializado en cultura, en música, que también ha tocado en una banda, no sé si se puede decir que tú eres músico o no. Sí, él sí. Sí, vale, venga, va. Pues Nacho sí es músico. Yo soy Sergio Martínez, soy vocal de la Asociación de Colegio Vasco de Periodistas y tengo un programa de rock en Cañada, Radio Bilbao, así que no tengo que ver mucho con Vitoria ni con nada. Pero lo que sí quería comentar es que estamos encantados de estar aquí en la Urban para hablar de rock y periodismo. Así que, ya sin más dilación, ya la primera, sin más decir nada. ¿Creéis que los medios de comunicación hacemos más publicidad o periodismo o ninguna de las dos? Los medios de comunicación especializados en rock, en música, en cultura. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo creo que tal como está el panorama hoy en día, al final informar simplemente de qué banda va a tocar en la ciudad, por ejemplo, o qué historia tiene un músico, pues es lo mínimo que podemos hacer desde los medios para impulsar la cultura frente a lo que se está estudiando, que no voy a hablar de si es música o no es música o qué coño puede ser. Entonces, la frontera entre lo publicitario y la información, ahí yo creo que es muy permeable.
No sé qué pensarán aquí mis compañeros. Al final es de trabajo. A ver, no, yo creo que estamos en un momento muy raro por dos cosas. Primero, porque estamos en una situación de pandemia, donde desde marzo hasta escribir una línea sobre cualquier acto cultural se ha convertido en imprescindible, y eso nos está tapando otras cosas, otras situaciones, ¿no? Y es en cómo estamos en general en el periodismo en los últimos años, por la propia crisis que tiene la profesión y por la propia aparición de las redes sociales. Y todo lo que se mueve, por ejemplo, en el tema de la música. Hay mucha gente que considera músicos, promotores, dueños de salas, que nosotros ya no somos importantes. Lo importante es su perfil de Facebook. Punto, se acabó. ¿Y tú quién eres? No, tú eres periodista. A mí, como si te dedicas a jugar al partido, Pero ¿no? también hay que tener en cuenta que hay gente de las jóvenes generaciones, como la gente que está estudiando ahora periodismo, que consideran que Facebook es un medio de comunicación, lo cual debe echarse a procurar. Y a eso le hemos añadido que nosotros mismos y nosotras mismas nos hemos tirado piedras y nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tema. Por ejemplo, en la mayoría de los medios de comunicación generalistas, no en todos, pero sí en la mayoría, han desaparecido la figura del crítico musical. Bueno, del crítico en general. Tienes a periodistas que hoy están escribiendo sobre la calzada de la calle Puerta de la Marra, que mañana escriben sobre que mañana está aquí el tema Javi Fermín, ¿no? Sí. Pues sobre que mañana Javi Fermín da un concierto en la huelga. Y pasado está escribiendo sobre el maravilloso mundo del bolo árabe, con todos mis respetos hacia el bolo árabe. Entonces, claro, nosotros también hemos perdido mucha calidad en lo que estamos ofreciendo. Todas esas cosas se van sumando y hacen que no estemos en una situación precisamente buena. Y a eso añadiría también otra cosa. La cultura y la sociedad, sin meter a los medios de comunicación, cada vez están más separados. Y no solo me refiero a la música, me refiero a cualquier expresión cultural. La sociedad cada vez se siente más ajena a la música, a la cultura. Y ese es otro problema añadido al trabajo que estamos haciendo nosotros. Porque nosotros, en definitiva, somos unos locos. O sea, nosotros esto nos pone, nos conocemos demasiado, desde hace demasiados años y nos pone. Y por eso seguimos y hacemos muchas estupideces, y como nos dejan en nuestros medios de comunicación, por lo menos de momento, pues sigan. Pero lo cierto es que estamos ante un panorama muy complicado. Es mi opinión. Sí, yo creo que tienes bastante razón, Carlos, lo que ha dicho Nacho también. Y has apuntado dos cosas en las que yo estoy de acuerdo. En primer lugar, que estamos fatal. Has nombrado al periodismo, que tenemos una crisis desde hace muchos años, desde 2008, y luego también la cultura. Yo no sé si es una pescaría que se muerde la cola. En líneas generales, es cierto que cada vez está más alejada la cultura de la sociedad, o digamos que a la sociedad le importa cada vez menos la cultura, pero le importa cada vez menos la cultura también porque los medios de comunicación que podríamos generar interés por esa cultura, estamos en cuadro, porque a nuestros propios medios de comunicación no les interesa la cultura. A mí un ejemplo clarísimo me parece Carlos. Carlos es el jefe, el pinche, el director de la sección de cultura. O sea, se lo tiene que hacer todo, una sola persona, para cubrir la cultura no solo de una ciudad como Vitoria, que se supone que tiene en principio unas raíces, digamos, sólidas, aunque cada vez menos se están pidiendo por la falta de esto, y luego
hecho mucho, que es un seguimiento. Nosotros informamos, yo no creo que los medios de comunicación especializados en música hagan publicidad, aunque como dice Nacho, la frontera no difusa, pero creo que si acaso lo que hacemos es promoción y bastante. Pero luego no hacemos un seguimiento. Va a tocar aquí, pues, este hombre, lo anunciamos. Hacemos una biografía, recordamos quién es, qué ha hecho, qué tal y cual. Y yo, como lector, como oyente, me gustaría, si no he podido venir, o aunque haya venido, me gustaría saber qué ha pasado en ese concierto. ¿Qué ambiente ha habido? ¿Qué temas ha tocado? ¿Cómo ha cantado? ¿Cómo han tocado? En fin, todo eso. Y eso, por ejemplo, si es una banda que viene de fuera, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos antes, poder comentar algo del concierto y entonces le das a la gente también algo de primera mano de estos canadienses, por ejemplo, que han venido y han estado tocando en Europa. Pero desgraciadamente parece que el enfoque de la posteriori, llámalo, como comentaba Carlos, el crítico o digamos el que da una opinión razonada sobre el acto cultural en sí, ¿no? del concierto, que no dejan de ser bolos, que no sean bolos a la veces. Pues entonces, claro, si no nos dan la opción, nosotros podemos incluso venir al concierto, pasarlo muy bien, decirle a todas nuestras amistades en Facebook que he estado estupendo, que es cojonudo, que no lo perdáis, pero a través de nuestro medio no lo podemos hacer porque no está pensado, no está orientado en ese sentido. Sí, yo desde luego lo veo desde la doble óptica, ¿no? Por un lado trabajo en prensa y lo veo, ¿no? Y le pido al jefe, ¿hay espacio para esto? No hay espacio. O sí lo hay. Y luego viene el problema de lo que habéis dicho, la especialización. Es que hay que saber. Y no se puede saber de todo. Y tampoco tenemos gente para todo. Y luego aparte, desde el otro lado, ¿no? Cuando yo mando notas de prensa a los medios de comunicación para, por favor, anunciarme esto, promocionar mi evento, y pases de prensa les intentas invitar a que vengan. ¿Quién te hace caso? Hablamos de rock. Te hacen caso los que los medios generalistas igual tenemos ahí como competencia desleal, ¿no? Que son pues, los blogs, las webs, las revistas especializadas en rock. Esos vienen, fijo. Un medio de comunicación generalista es raro que te haga caso. Te saca una columna, cuando te hacen un reportaje dices, oh, lo he conseguido. Es que no sé, es muy difícil. No quiero esto, pero yo no voy a dar nombres, pero hay revistas especializadas en internet, en rock, metal, hardcore y demás, que coges sus presentaciones de grupos, porque hay un grupo girando por Euskadi o lo que sea, y empiezas a leer y dices, serás cabrón, te has cogido la Wikipedia o la nota de prensa, has hecho corta pega y te lo estás llevando crudo. No me toco la cabeza. Sí. Ah, sí. Es cierto. Cuando no te encuentras Eso pasa frases enteras de una entrevista que ha podido hacer Nacho, por ejemplo, y taca. Y dices, oye, tío, eso es verdad. tú dirás, es que no quiero decir nombres de revistas en internet, pero es que es una pasada. O sea, que en Euskadi hay gente que le echa un morro que flipas y dices, oye, perdona. Si queremos, yo entiendo que es muy difícil que te venga un grupo de Escandinavia, un grupo de rock, sí, por ejemplo, ¿no? Que tenemos allí una escena muy potente, ¿no? Que te venga aquí y digas, hostia, ¿y estos quiénes son? Claro, mi trabajo, el trabajo de Nacho, el trabajo de Pedro, el trabajo de Araceli, es empaparte, estar un poco al tanto, sabes, si no te informas, preguntas o tal. Ya te digo, hay gente que se dice prensa especializada de rock en Euskal Herria, que dice, mira bonita, Wikipedia también la se utiliza. Claro, me toca la Madrid. O la nota de prensa que te manda
menos se hace bien. Claro, es decir, luego está el tema, qué nivel de exigencia tiene quien nos lee o quien nos oye o puede tener. Eso ya es el tema. Bueno, dentro del rock, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que hay estilos que normalmente conllevan mayor o menor militancia entre los seguidores. Por ejemplo, la gente de la zona metálica suele ser gente que está ahí a muerte con Unos un tipo de puñeteros del música, canal, sí. con las bandas, con que se te ha olvidado que en el año no sé quién se rompió una uña y no pudo tocar en la segunda parte del festival de no sé qué, pero Eso es muy habitual. sí, no, pero no, tienes otro tipo de estilos por donde, bueno, digamos que son más permisivos aquí con el mensajero, ¿no? Pero bueno, al final tiene que haber todo tipo de gente y se está dando el fenómeno de que el rock está perdiendo presencia y está ganando en militancia de alguna forma. Entonces, el seguidor del rock, no te digo ya en estilos concretos, sino en general, pues, por ejemplo, digamos el público de la esquena, pues que va a la esquina, pues como el aficionado a los toros, va a los toros, pues porque a lo mejor no conoce a dos de los toreros, pero se imagina que pueden hacer cosas interesantes, no lo sé. Es que la esquena siempre y siempre sabes que va a haber, yo creo, bandas que te van a sorprender. Y por lo menos a mí, Pero somos poco curiosos en general, ¿eh? También los medios y el público, es decir, estamos en una ciudad como Gasteiz, que tiene la suerte de tener una escena bastante activa. Estamos en el Urban, pero no creo que Chema se me pare si menciono a la Jimmy o a Alfredo. Tenemos sitios realmente muy activos a lo largo del año, salvo ahora, que la mierda nos está parando. Y realmente vienen bandas muy interesantes, pero al mismo tiempo muy desconocidas, y la gente no va. Y nosotros también a veces no hacemos caso, ¿eh? Ya, no. Quiero decir, nos echo la culpa un poco a todos. Claro, eso todo va generando una bola que a mí está muy bien que llegue el gran evento y acuda un mogollón de gente. Pero ¿qué pasa el resto del año? También por nuestra parte, ¿eh? No vamos a hablar de jazz porque yo no me estoy pero de todas maneras, hablabas antes del nivel de exigencia, y lo habéis mencionado yo creo todos un poco en la posteriori, el que no se hace seguimiento y demás. ¿Qué responsabilidad creéis que tienen, por ejemplo, quienes organizan los conciertos o las productoras, que a la hora de dar esos pases de prensa, o dar esas acreditaciones, lo único que buscan es precisamente esa promoción, esa publicidad? Oye, mira, hay un concierto, hay un festival, pero luego, por ejemplo, te dan acreditación como fotógrafo, pero luego no te piden esa crónica o esas fotos. ¿Qué grado de responsabilidad creéis que tiene? El seguimiento Sí. no tiene ningún grado de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad luego de contar lo que ha pasado se supone que es nuestra. Pero tampoco se interesa, porque eso les da igual, ¿no? Militar, o a nivel de Euskadi también. Yo en Vizcaya, pues no sé si o sea, no estoy tampoco renegando, pero no soy de ahí. Soy vizcaíno, pero no de ahí. Quiero decir que sí hay mucha controversia en el sentido de que hay gente que considera que sí hay una escena, porque hay bandas, pero no está conseguido. O sea, hay muchas bandas, hay varios locales que dan conciertos, pero no hay una cohesión como para poder decir que hay una escena. ¿Consideráis que en Vitoria sí la hay? Yo sí que creo que la hay, en Vitoria. En el sentido de que, bueno, hay un montón de bandas, pero también hay estudios de grabación,
hay un tejido de sala bastante potente. Y yo creo que los medios de comunicación están bastante, o sea, se interesan bastante por ello. Sale bastante aquí. Yo sí que lo veo diferente a Bilbao. Por no hablar de otro aspecto que son los lugares de ensayo. Aquí, en los lugares de ensayo, y he estado alquilado en unos cuantos, pues hay mucha relación entre músicos, surgen proyectos, hay dinamismo. Y yo creo que además que desde los tiempos en que Pedro cantaba en Potato, pues se ha mantenido un cierto, no sé, si llamarlo compañerismo entre los músicos, y se creó una escena de alguna forma, y yo creo que sigue viva, mutando con el tiempo, pero sí que hay una identidad. Lo que no hay es profesionalidad. No lo digo en el mal sentido, sino que hay locales de ensayo profesionales, hay estudios de grabación profesionales, hay salas profesionales, pero los músicos, por desgracia, no pueden vivir de lo que hacen. Y claro, eso supone, a ver... Bueno, alguno que medio sobrevivía de esto, ahora ya... Claro, sí, ahora... Y si sobreviven de la música muchas veces es porque, aparte de tocar, dan clases en Luis Aramburu, o en el Conservatorio Jesús Uribe, o en alguna... Quiero decir, van sumando de distintos para poder sacar, para poder comer. O sea, pero, no sé, no me atrevería a dar un porcentaje, pero el 90% de los músicos que están en bandas en Álava no viven de esto, seguramente. Y esto es como todo. Si yo soy fontanero y durante 8 horas al día me dedico a la fontanería, oye, pues lo lógico es que sea un buen fontanero. Si yo soy músico y como mucho me puedo juntar una vez a la semana, de 8 a 10 de la noche, cuando estoy hasta aquí, de currar en la Mercedes, en la Michelin, no sé qué, me puedo poner toda la buena voluntad del mundo. Pero todo tiene un límite. Es decir, para evolucionar, para crecer, necesito practicar, necesito meterme esas 8 horas. Y lo que le pasa a la escena en Álava es que eso pues, es que es un milagro para muy poquita gente. Sí que podemos estar hablando de sociedad alcohólica y o sea, tenemos grupos como que son Breaker Company que se van a grabar a Estados Unidos o a Londres y tal. Sí, pero no es como de segundo toxicómano que te toca la vez una sala y lo peta. Y lo peta. Y se va a festivales y llena, pero lo que pone el plato caliente encima de la mesa es otra cosa. El pela. Pues hasta que salió lo de Marky Ramone, lo que ponía el plato caliente encima de la mesa era otra cosa. Pero es eso. Eso sí genera una situación, pues me está quedando muy triste todo lo que estoy diciendo. Sí, reflexionando y creo que me voy a llorar. Pero es que es verdad, así es muy difícil. Sí, pero nos ha pasado siempre. Sí. Un poco de lo del principio que decías, la situación del periodismo y de los músicos. Yo que he estado en las dos partes, siempre me ha sorprendido negativamente la poca capacidad, por un lado, de los músicos de agruparse y de defenderse y de reivindicar sus derechos. Y precisamente ahora creo que es el momento que deberían hacerlo. Y por otro lado, también, curiosamente, la prensa, los periodistas, siempre hemos ido cada uno por nuestro aire. Existe la Asociación de la Prensa, el Colegio de la Prensa, que por cierto yo os solicito y agradezco por hacer este acto, al igual que al Urban Concept, tener todo mi ánimo y apoyo, porque hay que ser osado y arriesgado, pero evidentemente es gente que se ve que les gusta la música. Pero lo que digo, los periodistas nunca hemos defendido nuestros derechos sindicalmente, o sea, nos pagan, y eso que yo hablo desde una posición privilegiada, yo trabajo en un medio público que tenemos nuestro convenio, nuestras horas y tal, pero hay periodistas que trabajan, bueno, aparte que la condición de periodista, pienso yo que la llevan a las 24 horas del día, o puedes llevar la de músico o la de médico, o sea, no puedes, si tienes algo, estás.
pero siempre, digamos que nos han pisado incluso. Y los músicos a mí me ha sorprendido que muchísimo. De ir a tocar en un concierto a salas y plantarte, aparte de haces una gira por salas. Y qué guay, ¿sabes? Y vale, ¿y qué vamos a hacer? No sé, a ver si podemos pagar. Primero la sala. Pero tú vas ahí, toma, por tocar. ¿Dónde nos cambiamos? Ahí. El cuarto, el trastero. El trastero. Y al resto de mis compañeros, que sí que son más músicos, aunque todos aficionados también, les parecía hasta medio normal. A ver, esto es un trastero, que somos 9 personas, que tenemos que cambiar. Entonces, tú lo peleabas por eso y era una lucha, vamos, nada. Pues, y volviendo a la escena. Escena local yo creo que hay en todos los sitios. En Vitoria ha habido. La ha habido en los años 60, con la época de lo que se llamaba los conjuntos. Bueno, ha habido en casi todas las ciudades. En los años 70 la cosa fue así, la época de los cantautores, el rap progresivo, otro y tal. Y luego ya llegan los 80, que para mí sí que es, pues en otros sitios se ha podido llamar movida, sí que hay una escena que creo identificativa, no solo de, digamos, de Euskal Herria, sino de esta ciudad. Pero era porque era lo que era. Porque el tiempo pasa y hay otras generaciones. Me refiero que era el comienzo de los 80. O sea, la dictadura había terminado hace escasamente 5 años. Y todos los que en aquella época éramos jóvenes, nos comíamos el mundo. Y ahí es cuando surge el tú, hazlo tú mismo, toca y tal. Y bueno, generalizando, así sale la escena vitoriana. Cicatriz, bueno, antes los Flip, es un grupo que es de finales de los años 70, que es probablemente uno de los primeros grupos punkis, más apoyados el China, la polla, y ahí sí que se creó una escena además que venía muy moldeada por un ambiente generalizado, no solo musical, y que se centraba y se centralizaba precisamente en los bares, que eran los bares, los centros sociales, antes de que existieran los centros cívicos, era eso. Y ahí sí que había una escena que no solo la concentraban los músicos, sino que había escritores, pintores, escultores, que nos juntábamos, digamos, en un ámbito muy concreto, que eran los bares, y más concretamente en el casco viejo, y que interrelacionábamos. Entonces, pues uno hacía la portada, el otro hacía una peli. Había un plan ejecutivo que te digo, por esas circunstancias, yo creo simplemente cronológicas. Empezar con Carla de Jaén, como Juan Aguajullo, con Guillermo Mendizábal, el Santos Iturrieta. Estoy citando directores, teatreros, actores, pintores. Ahí todo se colabora y yo ahí sí que veía una relación porque nos veíamos. Luego eso produjo otra explosión del grupo. Y ahora la verdad es que creo que sigue habiendo esa escena. No sé si están tan interrelacionados como antes. Sí que es cierto, como dice Nacho, que en los magníficos locales de ensayo que hay, pues ahí están pared con pared. Y es un buen sitio donde interrelacionar. Pero vamos, como había antes, no creo que haya esa escena como identificativa. La hay y supongo que la habrá. Y luego profesionalmente, evidentemente, pero es todo lo mismo. Todos son aficionados. ¿Sabes la diferencia está en ese conversa al mundo del que hablabas? Y que ahora la gente dice, no podemos ni de coña, y ya dice, bueno, si nos sale algo muy gordo dejaremos el curro, pero no vamos a lanzar con la furgo ahí a lo kamikaze, a ver qué pillamos por ahí, a ver si tocamos. Entonces, claro, pues desgraciadamente la realidad es muy dura. Vamos, y todos necesitamos música, estamos aquí es porque nos gusta la música. En este campo concreto que estamos hablando del rock. Yo entiendo, a mí me gusta todo tipo de música. Primero el rock, pero me refiero a que
supongo que a cualquiera que le gusta el rock es un poco melómano, o sea, le gusta la música bien. Todos necesitamos música en nuestra vida y música en directo. Y no tenemos por qué ir siempre a un gran festival o a un gran concierto de un grupo, sino que a mí me gustaría, ya sé que el tiempo es un jodido, o sea, la época en la que vivimos, pero eso, ver a la nueva escena. Pagar, tomar una cerveza, para eso necesitamos salas, promoción y que vaya la gente. Y volvemos a lo mismo, es que no interesan los medios de comunicación, digamos, generalistas, es que no interesan. Yo veo a mi radio, que es una radio pública, EITV, y veo, o sea, es un desperdicio, es un desperdicio. ¿Qué programas musicales? Tenemos una EITV, Música y Cultura, que es una radio fórmula. Yo envidio a Radio Nacional de España por Radio 3. Aquí hemos perdido, y esto lo puedo decir, yo lancé una propuesta de hacer una radio vasca. Pero claro, una radio vasca necesita pasta. Como necesitas, si quieres seguir, necesitas contratar personal. Y claro, ¿y qué te dicen? ¿Tú sabes cuánto cuesta EITV, música y radio al mes? 2.000 euros. Porque solo es una máquina que una persona que tarda ahí de ponerle el nombre y la máquina y lo suelta. Y esto lo mismo. Yo, desde luego, admiro a Carlos y se me alegra el corazón cuando veo en portada una página y un titular de la Polla Records o de Teatro Paraíso o de lo que sea, o de eso es porque Carlos se lo pelea. Y como decía antes, pues porque nos vamos a la marcha. Pero eso es. Yo he estado en programas, o sea, lo que interesa es el deporte. Yo también medio cachondeo de mira, vamos a ver, aquí, ¿cuántas páginas de deporte hay? Todos los periódicos, todos los medios de comunicación, el Alavés, el Baskonia, el Alavés, contra el Baskonia, va a San Petersburgo, que será un redactor de radio. Yo siempre he dicho, decía, vale, mira, la Polla Records va a tocar pasado mañana en Zaragoza. Me voy a Zaragoza, no, enviarme a Zaragoza, enviarme a Zaragoza y retransmito el concierto y cuento el ambiente y tal y cual. Y así con todos los repuestos. Se te ríen a tocar, Eso es algo de resto. hombre, a ver, Es que igual No hace falta que sea en Zaragoza, porque a lo mejor se me aburre. sí, bueno, Pero es el concepto. No Más allá de la cosa, yo tenía en Radio Victoria un programa que se llama Primera Fila, que era un programa cultural. En Victoria hay para hacer media hora en la radio, media hora. Bueno, pues lo quitaron y dijeron, no, esa media hora de cultura va a deportes. Pues antes era media hora de cultura, media hora de deportes. Ahora es una hora de deportes que no. En los informativos, antes también se lograba que atendieran los 5 últimos minutos. No. Justo una noticia que no puede, si viera y sienta que no entraba, que no entraba. A ver, pero esto no pasa en Gasteiz o en Donosti o en Sí, todos sí, sitios. todo. Se muere Eddie González y te viene el típico jefazo que te dice, hostia, ese era conocido, ¿no? ¿Cómo era la parte de Zayab? ¿O cómo era eso, no? Hostia, esa era la que te vuelvo, ¿no? Y tú dices, ¿me ves con esos tíos? No, porque quieras seguir cobrando, pero ¿qué hago yo con este tío? Claro, ¿qué hago yo con este tío? Sí, cuando les propones Claro, lo que sea, dicen que no. Llevamos, por desgracia, un 2020, bueno, y 2019-2018, que están cayendo como moscas, además del ámbito del rock más, que a mí más me gusta, sin ofender a nadie, y tienes a los jefas de los medios de comunicación, así como, hostia, a este le conozco. Claro, este me suena, ¿no? Sí, se ha muerto. El problema es por qué te preocupa cuando se muere, pero no cuando estaba currando.
pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Hostia, se ha muerto fulanito. El otro día se muere, bueno, se muere Iván Halen. Ya me gustaría a mí entrar en la casa de toda esa gente que dice, hostia, qué pena que se ha muerto de Van Halen, ¿cuántos discos de Van Halen tienen en la discoteca? Bueno, ahora ya hay discos, porque ya no ni se hace, eso es algo del paleolítico superior. Pero claro, o de Quino, ¿no? Por no centrarme sobre la música, se vuelve Quino. ¿Cuántos libros de Mafalda tienes, capullo? Y me estás cobrando. Es que yo me traigo. Me ha pasado cosas peores. Me ha pasado que un jefe mío, que se sabe todas las alineaciones de todos los equipos de fútbol, le diga yo el nombre del solista Yo-Yo-Ma y se parta el culo. O sea, como si le hubiera dicho una gracia a los chiquitos de la calzada. Y bueno, y en el rock que no se les cruzan los ojos y ya no saben muy bien de qué está hablando. Pero es una cosa increíble. O sea, Pero me salgo un poquito del rock. Yo me acuerdo cuando se pone en marcha en Vitoria el desaparecido Festival Mugapo y tú entras y dices, se va a hacer un festival de música electrónica contemporánea. Y me encuentro a dos personas descojonadas de la risa. ¿Qué es eso de música electrónica contemporánea? ¿Qué haces? Pues te pones en plan Buda, cuentas hasta 10, fumas, no sé. o te empiezas a preguntar si realmente lo que estás haciendo. Vale. Bueno, Pero está bien porque luego, pues eso, escribes algo sobre algún grupo, sobre todo en los festivales y tal, que sí que hacemos ese trabajo posterior y más autónomos. Y entonces alguien te para por la calle, te reconoce por alguna extraña razón y te dice, hostia, Carlos, le llamaste mal al guitarrista porque el apellido lo pusiste con una L y es con 2 L. Y dices, ¿cómo alguien me lee? Y eso te devuelve la vida. Y dices, vale, pues sigo. es que lo que habéis dicho al principio, el señor del rock y del metal está ahí muy joder, macho, es que lo has cagado ahí. Sí, además, si estuviésemos hablando de música urbana, igual te viene un chaval de 18. Pero te viene o un tío o una tía de 50 y pico, así, y dices, efectivamente, no puse la segunda L, yo lo siento, no me preocupo, porque igual te suelta mucho ramo y tiras para adelante. Pero es complicado. O sea, dentro de los medios de comunicación, fuera cambios es complicado entender algunas cosas. O sea, lo que decía Nacho del ejemplo de un músico que le saca totalmente de su imaginario, que normalmente se resumen Madonna, Michael Jackson, Chuck Berry, un poquito más, o sea, claro, le sacas de ahí sí. Bueno, Chuck Berry, que a mí me lo han llevado a confundir con Chuck Norris. O sea, Eso ya es complicado. Bueno, acabas de mencionar a Madonna y me ha fascinado, porque yo he hecho más de 3/4 de hora y prácticamente intentando a Nacho no hemos mencionado a ninguna mujer. Y quería preguntaros precisamente por eso, por el papel de la mujer en el mundo del rock, tanto en nuestra profesión, en el periodismo, quiero decir, como periodistas, y cuando hablamos de ellas como periodistas, y también, pues, de chicas. ¡Uy, madre! A mí eso me enfada mucho. Me enfada muchísimo. También entre el público, ¿eh? O sea, yo nunca le... Es que no sé cómo decirte. Siempre a una música siempre primero se la juzga por cómo viste, si es guapísima. Joder, que está tocando una guitarra. A mí háblame de eso, ¿no? Y eso sí que creo que hay mucho que hacer todavía. Está complicado. A ver, que sí que es verdad que también sabemos un cantante, ¡ah, qué guapo!, ¿no? Pero yo no leo en prensa, ese qué guapo es, ese chico, no. ¿Es que me encanta o cómo? Ni siquiera te puedo. Eso sí que veo que todavía no se puede hacer, ¿eh? Eso de verdad. A mí me molesta mucho. No sé, ¿qué opinaba, no? No, hombre, yo creo que también es con los tiempos, la presencia de la mujer en
en la música pues es paralela a la evolución de la sociedad, ¿no? Es decir, cada vez habrá más por circunstancias sociales, culturales que no vamos a medir. Pero luego a la mujer se la ha tratado, en los datos siempre ha habido una, bueno, por lo menos al principio siempre ha habido presencia femenina. En los años 80 ya pues Belladona, no había ningún problema, ¿no? Era una relación normal, ¿no? Y luego como profesional pues evidentemente vas a tratar a una mujer como persona que es, no por su género, ni por su raza, ni por su religión. Eso, por lo menos yo, y creo que en líneas generales se hace así. No, por lo menos digamos en una prensa seria, pero a nivel de veces se ven cosas que te hacen sentirte como la avestruz, te dan ganas de meter la cabeza en un agujero porque dices, ¿cómo puede alguien que comparta conmigo profesión escribir esto de esta manera? ¿Sabes? Porque fíjate tú que, yo qué sé, que Mick Jagger sacará 25 modelitos, moverá el trasero, pero aparte de que es un tío muy dinámico, nadie entra luego en el detalle de si va mono, las mujeres, pues desgraciadamente... ¿Cuántas crónicas empiezan por cómo iba vestida? Sí. Sí, o Incluso sea, el título de la crónica va más del look del artista que de lo que ha hecho. Oye, no se puede interactuar porque ya hay cosas que ya no me parecen bien y me gustaría hablar. Sí, bueno, Pero la palabra tiene el moderador. Aquí mismo habéis comentado ya una mujer de muy buen ver. Por ejemplo, Estaba Belén Mijangos, en los años 80, periodista y que era directora. O sea, quiero decir que tampoco hay que llorar tanto. O sea, no os vayáis por las ramas y centraros un poquito. Bueno, aprovecho, de verdad, es que se me va la memoria, aprovecho la ocasión. Memoria ni nada. Es decir, para Belén Mijangos, una periodista y crítica y de toda la revista del Arturo. Y también quiero citar a Elena López Aguirre, que es la mejor crítica periodística, que por cierto, y hablando de mujeres y música, pero viendo su libro, 25 mujeres que la música vasca no debería olvidar, aparte del resto de su producción. yo por ejemplo, ahora sí que me estoy encontrando con muchos grupos de chicas 18, 19, 20 años por ahí, cuando vienen por aquí, que les llaman para hacer una entrevista, pues oye, tal. Y lo primero que te dicen es, por favor, no me preguntes sobre las mujeres en el mundo de la música, sobre cómo es ser un grupo de tías y tal. Pregúntame sobre música, sobre lo que hago, sobre tal. Es decir, yo creo que empieza a haber, sobre todo en esas nuevas generaciones, un cierto hartazgo de los periodistas, solo me habláis porque soy mujer. Ya, me interesa tu rollo de la mujer en la escena y que me digas que en el rock son todos machistas o que estuve en un festival y al entrar al vestuario el de seguridad pensaba que era y que venía aquí a hacer tonterías y tal. Con aquellas que tienen más años y más trayectoria, esas preguntas todavía te las admito. Pero siempre te dicen, hombre, claro, pero luego no me titules por aquí. Por favor, te lo piden por favor, de buenas maneras y tal, ¿no? Porque si no siempre estamos en el mismo buque. Y es cierto, uno de los problemas que tenemos los medios de comunicación es que cuando pillamos hueso con un tema y puedes estar sacando 20 entrevistas con 20 músicas diferentes y la orientación del titular siempre va a ir por el mismo lado. Porque somos así también, no nos vamos a engañar. Eso poco a poco va cambiando. Yo no lo tengo tan claro, yo no soy tan optimista como Araceli. En lo que es la otra parte que tú decías, a ver,
lo que es sobre la escena y tal. Sí, se ven cada vez más mujeres o más intérpretes, pero todavía la proporción es mínima. Sobre todo cuando tú luego vas a conservatorios, escuelas de música y ves la proporción que hay en cada clase. Y ya no voy a entrar en tema de técnicas, promotoras, etcétera, 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 porque ahí ya eso estamos todavía muy lejos. Sí, pero yo creo que sí que se ha producido un cambio cualitativo importante, cuantitativo de luego. Y es que cada vez más la presencia de la mujer en las bandas de rock no se limita a la cantante o la corista, sino que hay cada vez más mujeres que tocan instrumentos como además y que componen y que son, digamos, de un nivel musical igual o mayor que el de los tipos con los que comparten bandas. Y eso yo creo que sí que es importante que se empiece a ver. Otra cosa es, bueno, pues si he podido ya para adelante una banda de rock, pues si eres mujer yo creo que es más jodido todavía, aún. En Gasteiz se han formado plataformas para intentar visualizar. Si sigue pasando hoy, si eso es necesario, es porque la situación no es la que debería y está lejos de ser la que debería. Así no lo debe. Pues voy a haceros ahora la última pregunta antes de dar paso al público para que haga las preguntas o comentarios que consideren oportunos. Bueno, ya hemos comentado también que, bueno, no hace falta comentar la situación en la que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos meses. ¿Qué perspectivas veis de cara, no voy a ir muy lejos, ya al año que viene, sin más? ¿Cómo veis la perspectiva del tema de poder dar conciertos y, por supuesto, conciertos y demás actos culturales? Y cómo lo vivís desde vuestro punto de vista profesional? Yo sinceramente no tengo nada claro, nada en estos momentos. Sí me alegra que se vaya abriendo ligeramente el asunto del aforo que permita sobrevivir o malvivir, pero vivir de alguna forma a las salas, a los músicos, a los técnicos, y que ojalá eso, pues sea el inicio de algo en ese sentido. Pero claro, por otra parte puede pasar de todo. ¿Para cuándo podemos establecer un límite en estas condiciones y en qué contexto se va a producir? Porque claro, si a veces se nos olvida que el público de determinados estilos de música, pues nos estamos haciendo un poco mayores, si unes a eso, a que hay gente que a partir de cierta hora ya le apetece menos salir, si unes a eso que se ha acostumbrado a no acudir a los conciertos, aunque sea poco, pues me da un poco de miedo por ese lado. Por otro lado, también hay mucha hambre por parte de los aficionados de escuchar música en directo. Pero ¿qué factor va a prevalecer y qué circunstancias se van a dar? Pues claro, no me atrevo a decir. Ojalá vaya todo, no a bien, sino muchísimo mejor. Yo es que lo veo muy negativo, ¿no? Por parte de todos. A mí me parece que ¿cómo explicarlo? Me parece que estamos en una situación en la que seguir adelante por parte de grupos, cuando hablamos de público estamos hablando de personas, hombres y mujeres, que igual tampoco no se pueden empezar a permitir dentro de determinado tiempo o ya determinadas cosas. Ya no digo pagar la entrada de un concierto, sino pagar un disco o comprarse
una camiseta promocional para echarle una mano al grupo, que eso se ha intentado hacer, ¿no? O una mascarilla promocional. O una mascarilla promocional. Claro, el espectador, la espectadora ya sufre, el promotor, promotora sufre, la gente de la sala sufre, el grupo sufre. Claro, ¿cómo sostener eso? ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Y si resulta que mañana, imagínate Sergio, nos dicen, todo solucionado, el COVID es pasado, hay una cosa que ha dicho Nacho que es cierto. Hay gente que hemos perdido en estos meses que olvídate, ya no la vas a poder reenganchar en ninguno de los eslabones de la gente. Pero es que mañana no se va a arreglar. Ya estamos viendo como muchas cosas que se habían aplazado a otoño ya no van a ser posibles en otoño. Vamos a ver si están en 2021 o no. Estamos en una sala donde ¿cuántas veces ha intentado tocar su caballo? ¿3? 3 ya. Vamos a ver que no haya una cuarta, un cuarto aplazamiento. Y esto en muy poquitos meses, porque el concierto iba a ser en marzo en 13 o algo así era. Sí, va a ser en marzo, de marzo a mayo y al final de marzo, en 2020. Claro, Y que no tengamos que seguir lamentando cierres de locales. claro, Lo estamos viendo. Es que es eso, yo no creo que si esto dura muchísimos meses más, la gente no va a aguantar. Tienes que tener en cuenta que toda la infraestructura son gente que es autónoma. O sea, es que si no hay ingresos, es que es imposible mantener nada. Y luego lo que han apuntado por ahí que también es importante. O sea, ha costado muchísimo crear hábito de asistencia a conciertos. Y bueno, en mi ámbito en el metal parece que somos más fieles, ¿no? Pero cuesta muchísimo. Y ahora está en lo que ha dicho también Nacho, ¿no? Y es un público mayor. Ahora se ha quitado el hábito. Volver a cogerles es muy complicado. Yo lo nego. Hombre, yo veo que esto nos va a cambiar, de hecho ya ha cambiado, no sé por cuánto tiempo, la forma de asistir a los conciertos. Yo desde esto he estado en 2 conciertos y pues eso, como dice Nacho, que ya somos mayores y los 2 conciertos sentados y la verdad es que no me ha desagradado, o sea, ahora sí, bueno, uno ya tiene una edad, pues tampoco está para levantarse y bailar poco a estas alturas, ¿no? Pero eso me parece que lo vamos a, y ojalá lo podamos seguir haciendo así hasta que pase todo esto. Yo no quiero ver plazos, pero vamos. Dudo yo que se pueda hacer la esquena del año que viene. A ver, pero eso lo va a cambiar totalmente. Y como decíais también, se va a perder el hábito de ir a los conciertos. Y por eso creo que es muy importante que también ahora es la oportunidad que tiene el sector de la música, me refiero a músicos, técnicos de sonido, las propias salas, los promotores, de conseguir, hace una semana, ojalá, me pareció, nuestro consejero de Cultura, el señor Pinker Zubiría, anunció que iba a hacer un estatuto del artista. A ver, pero creo que ahora habría que aprovechar para eso, para delimitar, para que los músicos tengan derechos, joder, como el resto. Que no sea el 98% aficionado, que puedan vivir dignamente de la música, los que realmente quieran dedicarse a eso. Y que luego que haya realmente, lo mismo que se está haciendo, ERTES para la industria, para el turismo, para la hostelería, que se haga con las salas de conciertos. O sea, si tiene que haber un ERTE durante, que lo haga, pero que se mantenga. Que mantengan esa infraestructura, eso, si tienen que estar cerrados durante cierto tiempo, que se descompense con ello. Y que de una vez se establezca, joder, es que somos una porquería de país. Viendo Francia, por ejemplo, lo que hacen otros países. Toma, 10.000 millones para la cultura. Y Francia llevan años que un técnico de sonido tiene su sola, su tal, el pipa, el otro, el de la luz, todo. Y si no curras, cuando tú no curras, el Estado te subvenciona.
funcionan. Claro. Aquí estamos saliendo. De hecho, Ahora, para eso tenías que apuntar los que hacías claro. y tenías un mínimo al año y eso te daba derecho a tener ese subsidio. Eso es lo que Pero están es que- intentando pero es que- hacer ahora con el claro, teatro. Dice, claro. a ver, ustedes todos los que se han quedado así, ¿cuántos bolos Sí. hicieron el año pasado? Y tal, pues, Pero es que ahora resulta que con lo de la COVID han dicho, pues a la gente que está ya apuntada, no, para que eso no sea un coladero, les vamos a dar un año sin acreditar nada. Aquí es impensable que hagan eso, porque aquí entonces parece que vamos todos a robar. Entonces, como no hay tampoco por parte de los poderes públicos confianza en el mundo artístico en general y en el de la música, y si son rockeros, pues. Entonces, estamos condenados al descalabro, por decirlo otro. Que tienes países del norte de Europa donde el Estado te ayuda al grupo de música, rock, metal, heavy, lo que sea, te dice, te vas a ir de gira Francia, tal, no sé qué. Cuando vuelvas tráeme las facturas, que yo te voy a pagar un 20%. O sea, hay programas de ayudas para salir de gira fuera de tu país. Vete donde viene su primera y dile eso. Se te descojona de la risa. es decir, que vamos a Que van a salir a Murcia. que tampoco harían nada. Claro. Harían nada, ¿no? Quiero decir que aquí hace 38 años las instituciones apoyaban. Sí, sí, sí. Y luego de repente se olvidó todo así de parece que... Bueno, claro, tío, pero dices eso. Elena tiene ¿Puedo mucha hablar formación. yo? Sí, sí, claro. Vamos a ver. Estamos hablando de periodismo institucional y rock institucional. O sea, ahora resulta que los rockeros tienen que ser funcionarios. ¿Por qué? Los ojos, Por favor, aquí hay un señor, que no lo voy a señalar, pero que está aquí, que su padre montó en los años 60 un montón de salas que ahora siguen funcionando con otros nombres. Capital privado, ganas de hacer cosas. En los años 80 nosotros montamos una escena, fue por nuestras puñeteras narices, ¿eh? y no nos ayudó nadie. Los que montaron los sellos discográficos se sacaron su dinero. Nosotros abandonamos. Es que la gente dice, no, es que claro, en los garbanzos y tal. No, yo tenía una niña pequeña y abandonamos lo que fuera y nos tiramos a la carretera. Los grupos de rock no pueden salir, ¿entiendes? Si no es porque, y por eso salen Sociedad Alcohólica y 4, los demás, y, no, yo es que tengo mi trabajo, yo estoy en Forja, yo estoy en tal, y me parece perfecto, y luego voy un ratito al local de ensayo. Eso no es rock, coño, eso es otra cosa. Estamos hablando de realmente de la gente que se lanza y todo esto, y eso lo ha habido y lo habrá. Es que me están dando ganas de ponerme a llorar. O sea, crisis ha habido siempre. En los años 70, cuando yo era joven, hubo una crisis bestial aquí y una reconversión industrial y todo el mundo estaba en el puto paro y se salió adelante. Joder, y ahora hay una pandemia, efectivamente, y la hay. Pero es que, y sobre las mujeres, no lloremos tampoco tanto. Yo he hecho trabajo de campo, todo eso que estáis hablando que no se hace ahora o que no sé qué, yo lo he hecho, que son los inválidos. Porque Bueno, ellos han Victoria, sufrido Barcelona. y se lo han Sí, montado. porque están en Cataluña. Están en Cataluña, pero porque se lo han currado y porque han apostado por eso y porque han sentido el cuerpo. Pero, Ya no digo más. Bueno, yo sinceramente creo que no le puedes pedir a nadie que tenga una vida heroica. Entonces, yo creo que cada uno hace sinceramente lo que puede. Yo no creo que haya en el 90% de las bandas de aquí, no sé en otros lugares, pero aquí sí las conozco un poco a día de hoy cómo está el panorama y gente que está haciendo cosas muy distintas, y me parece que el nivel de postureo es prácticamente inexistente. Otra cosa son pues las opciones que tengan, pero yo no creo que tengas que entrar a descalificar a todo el mundo
porque tenga un trabajo en forjas o en la tienda de su primo. Si has entendido eso, ¿qué quieres que te diga? No sé. Claro. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que si tú tienes un trabajo en forjas, efectivamente, que es lo que él ha dicho antes, no puedes sacar un grupo adelante. Es que no puedes tener un trabajo en forjas y ser además. ¿Entiendes? Claro que no. Entonces, o tienes un trabajo en forjas o eres horquero. Claro, pero lo queremos todo. Entonces lloramos porque, claro, no. Si tú te lanzas, el grupo que se lanza y quiere sale adelante. Ya, pero necesita un apoyo para eso. Si no tienes un trabajo aparte, ¿cómo avanzas? Pues avanzando, como ha avanzado todo el mundo. No, no estoy diciendo que recurrentes crisis a lo largo del tal. Lo que pasa es que no tenemos memoria y pensamos que el mundo empezó ayer, en la penúltima crisis, pero yo no creo que esté reñido llevar una banda a un nivel más elevado por tener tu trabajo. Hay una banda en Vitoria. Perdonad, ahora todos se van a angustiar porque tienen un trabajo, ¿no? Yo hablo de lo que yo he visto. Hay una banda en Vitoria que ha estado el año pasado girando por Europa, ha estado girando por Inglaterra, y ha estado girando. Y cada uno de ellos, los chavales, todos ellos tienen su trabajo y son músicos profesionales. No, que si te descuidas se han pagado ellos la gira, quieres decir. Probablemente. Pero es que eso no es, Hombre, claro, probablemente. no se trata de eso. Hombre, es lo que decía Pedro, que iban a tocar los Potato y tenían que pagar ellos mismos la sala. Venga ya, hombre, por favor. pero ¿Dónde está la iniciativa privada? ¿Qué pasa? Que el Estado, papá, lo tiene que dar todo. Y toda esa gente que tiene un montón de pasta, ¿por qué no la saca? Ah, bueno, eso se lo tendrás que preguntar a quien tenga la pasta. No. Pero ahora mismo para tocar, primero, los Pues músicos lo lo estaba primero que diciendo. piensan es en a ver si no pringo. Os lo estaba diciendo, en los años 60, un puñetero cocinero montó un montón de salas aquí en Vitoria, ¿eh? Pero es que estamos en el año 2020, no los 80. Ya, claro, porque todo el mundo se lo guarda. Elena, tengo que intervenir porque... Por alusiones, ¿no? Sí, no. Primero porque este es el padre de ese señor que montó un montón de salas. No. Es que creo que tu idea es la de aportar y yo la apoyo. Entonces a mí, por mirar adelante, se me ocurre una cosa como promotor que sigue. Y es que ya en los 70, en los años 70, un artista, tuviese el nivel que tuviera, no le importaba tocar 2 veces. Entonces, si el aforo en esta sala, se me ha ocurrido, es de 50 personas, pues la banda tocando 2 veces, en vez de hacer 1 hora y media con bises, hace 1 y 1, ya lo verían 100, porque harían 2 pases. Eso es una cosa vieja, pero que funcionaba. Entonces, simplemente por aportar a vosotros que sois periodistas y movéis un poco esa idea, tanto en grupos pequeños como no en festivales, pues sí que por aforo, tocando 2 veces, el grupo podría pagar la gasolina. Solo aportaba eso. A ver, eso será, Ya le está haciendo. hoy, Ya no hace nada. Por la mañana y por la tarde. Y en el medio te meten un monólogo. No lo sabía, ¿sí? hoy, Sí, eso es verdad. Eso lo está haciendo Geldorado, sí. Sí. hoy, Ya lo están haciendo en muchas salas de Barcelona, en muchas no lo está haciendo ella. 2 pases. Sí, 2 pases. Muy bien, muy Y bien. 1 hora y media. Muy bien. hoy, Muy bien. está tocando, aunque nos salgamos del rock, nos vamos al jazz, hoy está tocando Borja Benítez en el Casco Viejo, está haciendo un pase a las 6:30, otro pase a las 8:15. Un problema que tiene eso, que tiene Geldorado y que tiene cualquier sitio que haga eso, es que entre medio tiene que desinfectar. Pero claro, nos olvidamos que a los locales toda esta historia les está generando unos gastos. Geles, desinfecciones, etcétera, que no es... que en esa idea tú no estás contando. Y no son baratos. Es decir, son unos gastos que requieren... Claro, el grupo puede dar 2 bolos. Y la gente, que además, eso te lo están diciendo todos los músicos y todas las músicas, están agradeciendo mucho cuando hacen bolos ahora porque sabe que quien viene a verles, a ellos y a ellas, pero no es fulanito que pasaba por ahí, no. Y eso está muy bien, pero el problema de hacer 2 bolos
es que entre medio, todo lo que esta situación está generando de extra en la factura, de la sala, del bar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Que como idea es muy buena, o sea, que ojalá, se está si se pudiesen hacer tres conciertos, sería, pero es el pelear, ¿me entiendes? El morir luchando. Para que el grupo pueda ganar algo de dinero, se puede. Ya. ¿Alguien más que hacer alguna pregunta o comentario? Yo quería comentarles, ha quedado bastante claro como que en los medios generales no interesa el rock, en general no interesa la cultura, y ellos están un poco en contacto, ¿no? con ese mundo un poco más generalista, que a mí es el que menos me interesa para informarme de todo esto, porque creo que es el que peor calidad realmente ofrece, por lo menos de lo que es el mundo del rock. Yo me quedo realmente con gente que igual, sin ser periodista, te informa de un grupo que conoce o de algo que conoce realmente y que de forma amateur pues no comete los fallos que he visto en prensa oficial de ponerte una foto de un grupo, por ejemplo, ponerte una foto de Warcry y hablarte de Magodó. Por un ejemplo, ¿no? Que eso si lo hago yo, tengo que dimitir. Y no, vamos, y evidentemente yo me dedico a esto profesionalmente. La cuestión es... algo hacemos bien también, de vez en cuando. Sí, no digo que todo sea así. Digo que de forma general, Sí. la prensa profesional, que los que mejores medios tendrían que tener si tuvieran gente que entiende el tema, que además se tiene que dedicar a eso, pues eso, de forma profesional, dedicar más horas de las que puede dedicar la gente amateur, pues evidentemente lo haríais muchísimo mejor. El tema es que no interesa, ¿no? Por alguna extraña razón, no interesa. Yo quería preguntar el por qué no interesa el rock, no interesa la cultura en general, porque tampoco está la gente educada para escuchar música, ¿no? Para valorarla. Yo, por ejemplo, lo comparo a veces con el cine. El cine todo el mundo sabe entender una película de terror, sabe entender una comedia, sabe entender un drama, ¿no? Sin embargo, la música parece que simplemente es algo como lúdico, tiene que ser todo una fiesta, y resulta que tiene que saber bandas de otros estilos, que son más guitarras, por ejemplo, y tampoco se comprende, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? Para decir que la gente no está educada tampoco para entender todo lo que es ese abanico de lo que puede ser el rock o el metal, en este caso. ¿Por qué me interesa? Y puede haber dos cuestiones que igual están unidas. No interesa, no sé, porque es de alguna manera peligroso, vamos a poner, no sé, abre un poquito la mente, ¿no? Hemos hablado de que el deporte, ahí sí que la gente está un poco más educada para entenderlo, disfrutarlo, y es algo que curiosamente provoca como más competitividad. Es decir, la gente igual hasta se provoca más veces, que no he visto también a la gente discutir porque me gusta más hacer que yo después. Pero bueno, quiero decir que estamos un poquito más enfocados hacia eso y no se educa a la gente en escuchar música o en la cultura en general. ¿A qué se puede deber? ¿A qué es un poquito más no sé si peligroso? Precisamente por el hecho de que no se educa a la gente no interesa, o no interesa a la gente porque es algo aburrido, o también algo que puede estar unido de lo que no habéis hablado, es el tema de la industria. Porque aquí todo se arregla con dinero. Antes no es que hubiera se habló de la escena, no es que surgieran escenas realmente, bueno, podía haber un movimiento espontáneo, pero luego había quien ponía la pasta para que en una determinada zona, un determinado número de grupos de un estilo concreto estuvieran en esos medios de comunicación un poquito más generales, que no nos engañemos que para eso hay que poner muchísimo dinero que evidentemente los grupos no van a tener. Entonces yo creo que todo eso va un poco unido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no interesa la música en esos grandes medios de comunicación? Y sabiendo que la industria musical que realmente pusiera los medios necesarios, ya esos jefes que no conocen ni avanzar, pero conocen de oídas, igual sí que se abrirían a hablarnos un poquito de ello. No sé si se me entiende. Bueno, yo creo que en el caso de rock, no es que esté muerto, pero sí que hace ya muchos años que dejó de ser peligroso. Yo creo que ya desde que en los 80 los pioneros del punk, a la vez en concreto, empezaron a poner sobre la mesa toda una serie de cuestiones y además in your face, como dicen los anglosajones, la gente espabiló bastante y a partir de entonces no ha habido nada que vaya más adelante. Yo creo que hay muros de Facebook de mucha gente que son bastante más peligrosos que el rock más agresivo o crítico que puedas encontrar. En cualquier caso, al final, en los medios generalistas, y corrígeme si me equivoco, Carlos,
dicen los catalanes, la pela es la pela, y el Alavés vende mucho más que la cultura. Sin embargo, desde la propia, no sé si llamarlo militancia, de los redactores que estamos ahí, y estamos siempre intentando abrir huecos y sea por eso o por nuestro propio ego, abrirnos más espacio en los medios. Otra cosa es que, claro, que tienes que competir con un partidazo del Baskonia y entonces, mientras crecen las páginas, en el caso del papel, por un lado, le crecen por otro. O que le tengas que contar a alguien que el señor Greg Allman, que dio 2 conciertos en esta ciudad, que es un figurón de la historia del rock y que habría que hacerle algo más digno que una cosita así. Pero es una pelea que desgraciadamente yo creo que está cada día más perdida, precisamente por el descenso o no sé cómo decirlo, el retroceso del rock como música masiva. El rock yo creo que terminará siendo un poco no, o bastante de culto, como ha llegado a ser el jazz, siempre con otro espíritu evidentemente, pero que al final los medios generalistas pues tienen que incluir el cine, tienen que incluir el teatro, artes plásticas, literatura, y claro, el espacio radiofónico televisivo está muy limitado y en el papel, pues como todavía no imprimimos en goma y no creo que lo vayamos a hacer y dentro de poco dejaremos de imprimir, pues ya no sé qué podemos hacer. Pero desgraciadamente, pese a que no tengamos a veces el conocimiento o el empuje del fan, del amateur que está ahí con el corazón y con el alma, con todo, porque claro, pues todos somos cada uno de nuestra madre y tenemos pues siempre un cierto sesgo hacia algún tipo de cosa porque nos interesa más o a nuestra empresa le interesa más también, claro. Y bueno, es la pelea, no sé. Bueno, como su nombre indica, generalista es que es un poco general, ¿no? Para tus grupos de heavy ya existen y siempre han existido revistas musicales y siempre existirán, aunque están desapareciendo unas en papel, pero salen blog, pero a punta pala, o sea, y ahora tienes más información, no necesitas realmente. O sea, que entonces estamos condenados darles el coñazo a esto. No, pero quiero decir que entonces estamos condenados al underground, a pesar de Eso no es underground, eso no es underground. Las revistas musicales en España han vendido un montón de dinero y se han mantenido. El Rock News acabó el año pasado. Está Ruta 66 y tal. Pero sigue estando vetado. Eso no es underground. O sea, tiene que ser todo especializado. Eso no es underground. Pero sigue estando vetado en los medios, vamos a decir, oficiales. No es vetado, ¿por qué vetado? No está vetado porque se habla de ACDC, es que es lo mismo, es que por aquí también se llora. Unos lloran y otros también lloran. Joder, tío. Vamos, más información, más blog y más medios que hay ahora que no lo has sabido jamás. Vosotros no sabéis lo que eran los años 70. Entonces sí que había así de información sobre cualquier grupo. Ni Greg Allman, ni nadie sabía ni quién era Greg Allman porque no existía la información. De verdad que no sabéis. O sea, claro que ahora hay un montón. muchísima gente joven no sabe ni quién es Lou Reed, ni Jimi Hendrix, ni Jim Morrison, y si me apuras ni los Rolling Stones. Eso por programas un lado. educativos. Pero eso no es ni bueno ni malo. Eso no es. Que no es ni bueno ni malo. A ti te gustan los Rolling Stones. Eso es malo, eso es malo. Bueno, bien. Eso es malo, quiero decir. Hay gente que no sabe quién es Schopenhauer tampoco, quiero decir, eso es igual. Y yo me estoy sorprendiendo porque creo, por ejemplo, en tu medio, frente al tema este del debate antiguo sobre los medios generalistas, yo no, por ejemplo, en ETV no he visto nunca más apoyo a grupos nuevos, en darles entrevistas y trabajos nuevos en los últimos 5 años. En televisión española ha habido grandes programas
de música, pero también los hay ahora. Es decir, que Ahora, cuando viene a tocar Brian Adams Salve, el periódico de Nacho lo va a poner en primera sí o sí. O sea, que quiero decir que este es un debate muy viejo, porque quiero decir, los medios generalistas atienden más probablemente, yo pensaba que ibais a hablar de esto, más por si el tema hay dinero encima de la mesa, ¿vale? Porque interesa, por lo que sea, pues tampoco habéis hablado muy por encima de los grandes promotores de este país, o sea, no sé, de Astur, de muchas cosas más que ni habéis hablado. O sea, yo pensaba que íbamos a hablar un poco también de eso, ¿no? Y luego me gustaría saber, a ver si era posible salir en vuestros medios, de qué manera podéis evitar el voluntarismo, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, Pedro, has hablado del proyecto que tenías, no sé cuándo lo planteaste, ¿no? Claro, evidentemente la radio en Gastea, pues es muy barata, ¿no? Pero ¿de qué manera podéis evitar el voluntarismo? Claro, Carlos es el jefe de cultura, lo tiene más fácil, pero si tiene que explicarle a su director quién es el Iván Jale, pues me imagino que lo tiene complicado. Y luego hay otro debate que ha alzado Nacho, hombre, claro que el periódico no es de goma, pero es que gracias a Dios que estamos digitalizados desde hace muchos años, puede haber muchas más cosas, incluso de los medios generalistas, para hacer también, ¿no? Quiero decir, no sé de qué manera se salta del voluntarismo de a 4 personas, o 5, incluido el de Radio Bilbao, que no me acuerdo de tu nombre, perdón. ¿Cómo se sale de ese voluntarismo? Porque sois unos enamorados y enamoradas de la música, eso es evidente por cómo estáis hablando, ¿no? Pero ¿cómo se salta el voluntarismo para hacer cosas, o qué cosas se pueden hacer en vuestros medios? En un medio mainstream como es el Correo, que ya lo está haciendo, por ejemplo, en Vizcaya, ¿no? O sea, hay un tío que te gustará más o menos cómo escribe, pero eso es Carcubillo, que hace... Bueno, eso es una apuesta editorial del periódico, ¿no? No sé en Radio Euskadi qué se podría hacer, en noticias o en tu caso en la tele. Yo hay algo que no he entendido del razonamiento primero de... Y es un horror que la gente no sepa quién es Ludic y los Rolling Stones, evidentemente. No. Ha habido un momento que has comentado algo de los grandes promotores y dinero para salir de los medios, ¿sí he querido entender? No, a ver, al principio habéis comentado una cosa que también me ha sorprendido, ¿no? Del control que tienen las promotoras, las grandes promotoras, bueno, las pequeñas bastante aficionadas que les hagan caso, ¿no? Las grandes promotoras yo creo que sí que controlan realmente las cosas que se escriben y las que no se escriben. De hecho, hay alguna promotora aquí que te pide pues hasta 3 artículos previos de lo que tienes que escribir para que te den un pase de prensa, o incluso que vayas a cubrir el mismo día de la presentación oficial de ese gran evento en Gasteiz, porque si no pasas por ahí no te dan el de prensa. ¿No? Que eso también pasa en este país. No. Hay una diferencia. Eso se hace y tiene su lógica, porque durante mucho tiempo, y en Vitoria, por desgracia, tenemos grandes ejemplos de eso, personas de medios de comunicación y aledaños han entrado por la Feroz a un montón de sitios para cogerse sus gin tonics o sus cervezas y aprovecharse. Cuidado. A mí, y llevo 20 no sé cuántos años en esto, jamás, nunca, ningún promotor o promotora, tenga el tamaño que tenga, me ha dicho, tú no entras aquí si no escribes esto o porque has escrito esto. Nunca. No. Si se... En un momento hablarán de promotores y traerán a promotores. No se estaba hablando de promotores, creo yo, aquí. Por eso dices que no, que haya habido un vacío. Claro, no se habla porque aquí no hay ningún promotor. Claro. Es evidente que no hay ningún promotor, claro. Y estas personas... Yo he sido promotor. Bueno, sí hay gente... Sí, pero bueno, está íntimamente ligado. Pero luego, creo yo, vamos, no sé. Luego, sí que me gustaría decir también por lo que ha dicho el compañero de más atrás, vamos a ver, aun con todo, el nivel de periodismo cultural que hay en Euskal Herria, bueno, no conozco tanto la zona de Iparralde, no me voy a meter en ese campo, es bastante alto. Y durante muchos años, y hoy en la actualidad, hay muchos grupos de música que en otros sitios no aparecen en medios generalistas, que aquí sí que aparecen, y aparecen bien, y aparecen destacados. Cuidado. Una cosa es que nosotros nos estamos
retratando y contemos nuestras cuitas y nuestras cuotas y lloremos un poco. Y otra cosa es que no, o que hagamos nuestro trabajo porque somos, porque los cuatro vamos luego en una regliqueta porque nos encanta y estas cosas. No. Nacho Artuondo es un profesional, Araceli Garzón es una profesional, Pedro Espinosa es un profesional y yo soy un profesional. Nadie lo duda. No, quiero decir que estaba diciendo esta idea del voluntarismo. No, me he explicado mal. Me refiero al voluntarismo que tienes que tener dentro de tu medio para intentar vencer la realidad esta que habéis estado llorando durante una hora. A eso me refiero. Y ahí sigo un poco. He puesto el ejemplo de lo que intentó hacer desde una radio pública, que además es radio pública, pero de todas. O en tu caso, cuando has puesto el ejemplo de Van Halen, que te tienes que explicar a tu director quién es Van Halen. Bien, vale, pero yo creo que estamos aquí para también ser un poco exagerados y llorar un poco y tal cual. Hombre, yo no tengo unos jefes que sean unos inútiles a neuronales. O sea, eso es así. Carlos. Quiero decir, tampoco me quiero... A ver, una cosa es que estemos hablando y exagero un poco, y otra cosa es que A ver, que yo creo que lo que pasa en los medios generalistas un poco son reflejo de la sociedad. O sea, a ver, te explico. Así, como para mi patrón. Un periódico tiene 60 páginas. Cultura se reduce a esto. O sea, es lo menos. Aquí hay señores que se pelean mucho que esas páginas aumenten día a día. Pero claro, eso tiene que generar beneficios. Un medio de comunicación es una empresa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lógicamente una sección de economía, una sección de política, una sección de, yo qué sé, deporte, te da muchísimo más dinero en ventas, de publicidad y de todo. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, y luego ya si nos vamos a rock, ya, o sea, ¿cuántas páginas quedan al día en un periódico de cultura? Así, por ejemplo, 7, 8 entre semana. Igual me estoy pasando. O sea, ya tienes que meter cine, literatura, arte, pintura. O sea, cuando de verdad, en serio, sale un reportaje de un festival de rock, de un grupo, de un lo que sea, a página entera, o sea, hay que valorarlo. Pero muchísimo. Porque se juega mucho con los espacios. No hay. Claro que voy a decir un nombre. La Metal Hammer tiene 50 páginas dedicadas al metal. Es que un periódico no las tiene. Y sí, depende de si quien está escribiendo en el periódico le gusta eso o no, influye para que salga eso. Eso es así. Eso es así. No voy a poner el nombre de la revista. Voy a decir un par de cosas. Sí. Lo que ha dicho el nombre del fondo decía bastante enjundia y razón. Decía, pues claro, todo evidentemente obedece a intereses muy concretos. ¿Por qué no interesa la cultura? Creo que tú mismo te lo has respondido. Porque es peligrosa, evidentemente. Es decir, al poder, entre comillas, establecido, no le gusta que la gente piense. Es que pensar es peligroso. Y la cultura, el arte, la música, te hace pensar. Y eso es lo más peligroso que hay, pensar. ¿Por qué te crees que ahora venden música basura? ¿Perdona? ¿Por qué te crees que ahora venden música basura? Porque no te deja pensar. Sí. Y luego ha habido otra cosa, eso por una parte. Y luego, claro, todo obedece a momentos e intereses muy concretos. Y voy a hablar de lo que sé. Yo inauguré las páginas del periódico EI. No sé qué las tenemos. ¿Alguien sabe lo que era EI? Las páginas de música. Las páginas de música, de EI, que era el periódico de la Berchale, de los sabéis. Al principio, que nació en el año 77,
Al principio era un periódico evidentemente con unos objetivos muy claros, políticos, crear una conciencia nacional y lograr la independencia. Tenía su deporte, sus secciones y tal, de cultura, la cultura tradicional, vasca, y llegó un momento, eso, finales de los 70, que aquí llegan las ondas del punk y del rock y tal. En Egin, al principio, hubo una discusión entre los jefes de redacción y dijeron, joder, esto está funcionando. Se respondían unos, no vamos a poner en nuestras páginas nada que tenga que ver con el imperialismo americano. Esto es así, es literal, ¿eh? O sea, son finales de los años 70. Pero claro, de teorías y de sectarismo y de esto, pues está, pero eso se diluye con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se van dando cuenta que de repente los jóvenes, que son el futuro, pues parece que les gusta este tipo de música. Y luego da la casualidad que algunos de los que hacen ese tipo de música, hostia, parece que son rebeldes y luchadores, no igual específicamente independentistas vascos, pero digamos antisistema. Entonces se cambia totalmente el chip y alguien dice, hostia, aquí tenemos un buen caladero. Es verdad. Vamos a hacer una página que se llama La Caclic, que empezó en el año 81, 82, no recuerdo. Solo una página. Un día a la semana. Vale. De repente, pues empezó todo el mogollón, empieza Soñúa, empieza la Polla Records, salen los primeros discos, y entonces Egin, o digamos la cúpula de Egin, decide que hay que apostar por eso. Y el rock pasa de ser el imperialismo americano dominado que quiere concienciar a nuestros jóvenes para tal, a ser un instrumento más para conseguir el objetivo que es la independencia del Caribe. Y entonces se decide dedicar dos páginas todos los jueves, que se llamaron Bad Beat Iru, Egin Rock, a hablar de lo que estaba pasando. Y ahí eso es un movimiento muy concreto y por unos intereses muy concretos de un medio de comunicación generalista, como tú has dicho, todos los medios de comunicación tienen un objetivo, unos ganar dinero y otros ganar adeptos para su ideología. Entonces, pues eso, se promociona todo el rock radical vasco y todo el que va en esa onda, y ahí se hace una amalgama, un flujo en el que ya directamente entra Herri Batasuna y entra un circuito que ellos mismos promueven, que se llama Marcha Eta Borraca, etcétera, etcétera. O sea, ese es un ejemplo muy concreto de esto. Y por otra parte, otra cosa que ha dicho el hombre de ahí, es cierto, antes los aficionados a un grupo escribían de su propio grupo. Antes se llamaban fanzines, hacían fanzines o 4 fotocopias. Hostia, este tío cómo me gusta. Pero en la fotocopia pones 4 cosas, tal, y lo distribuías. Hoy, con la tecnología, evidentemente, todo el mundo pues, puede hacer un blog o puede escribir de lo que le salga de los cojones. Poner la página de la derecha, insultar, denigrar, y puede hablar de un grupo, efectivamente, y contar toda su vida y tal. Pero eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Es como decir que es una desgracia hablar a los jóvenes, lo mismo hablar a los jóvenes, que yo sepa no leen los periódicos, no escuchan la radio, no ven la televisión, solo las redes sociales. Y me dices que para enterarte de lo que pasa en el mundo, eso, acudes a Facebook, a Instagram, a Telegram, no quieres estar informado, tú quieres cotillear, trasquillar. O sea, sí, lo que tiene el periodismo y lo que tenemos es que, como han dicho, somos profesionales, tenemos una ética, aunque no lo parezca, y estamos sujetos a unas normas, que son las 7. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Explicar, no solo informar, sino explicar a la gente por qué.
ocurren esas cosas. Y eso, pues, ni Facebook ni tal te lo va a dar. No te lo va a dar. Porque no es un profesional y no invierte tiempo y dinero, en este caso de la empresa, o de si eres un freelance, el tuyo propio, para explicar las cosas. Sea de cómo funciona el mundo, o cómo funciona la cultura, o cómo funciona un grupo de rock. Y tú puedes ahí indagar y luego relacionar, que pasa hasta la prensa, joder, para cuestionar todo lo que está en el poder y para explicar cómo se queda la televisión y cuáles son las relaciones, eso, con las discográficas. Has nombrado la industria discográfica ya no existe. La industria discográfica se fue al carajo hace muchísimo tiempo. ¿Qué relación hay con los promotores, con las salas, eso con las instituciones? Eso es que es periodismo. Lo otro, las redes sociales, pues son cotilleos. Yo no lo estoy, no se me ocurre informarme, además ahora con la cantidad de noticias falsas y todo eso. Eso es lo que quería decir en línea. Pues hemos pasado bastante tiempo ya. Una última pregunta, si queréis, y si no, damos por concluido. Bueno, pues lo que sí es verdad que han quedado muchos, lo veis por ahí, han quedado muchos temas sueltos, algunos que quizás hemos pasado un poco por encima, pero bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos y por eso también luego hay oportunidad de hacer preguntas al público para lo que no se ha comentado también preguntarlo, ¿no? Sí, han quedado muchas cosas por comentar, por ejemplo, podríamos haber hablado de medios especializados que si una banda local quiere aparecer o quiere que le hagan una entrevista, tiene que pagar. ¿Eso es periodismo o eso es publicidad? ¿Qué es eso? Yo creo que eso periodismo no es. Claro, tú estás pagando para aparecer en un medio de comunicación. Eso pasa mucho. Claro, entonces hay muchos temas que no hemos hablado. Lo que no he dicho al principio tampoco, que se me ha pasado, es que esto pretende ser la primera de las jornadas de un ciclo que esperamos poder seguir haciendo aquí en Vitoria. Hoy hemos querido desde el Colegio de la Asociación Vasca de Periodistas invitar a 4 periodistas, no para llorar, sino también para hacer un poco de autocrítica. ¿Se ha podido dar o no? Pero bueno, esa era la intención. Y hablar desde el punto de vista de los periodistas. En próximas jornadas, en las que hablemos también de música, no necesariamente de rock, puede que también, invitaremos a hablar a músicos, a managers, a promotores, y puede que a lo mejor también a periodistas, para que haya también quizás más debate o más disparidad de opiniones, o no, quién sabe. Pero bueno, en esta primera sí que lo que queríamos era que fuesen los periodistas los que comentasen los temas que teníamos preparados. ¿Que han quedado muchos en el tintero? Seguro. Y que algunos hemos hablado solo de pasada, pues también. Pero bueno, el tiempo es de que si podríamos estar seguramente nosotros horas más aquí hablando aquí, ¿no? Pero buenos temas por ver en Vizcaya. Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimo que hayáis venido, porque eso nos da tiempo para poder preparar la siguiente jornada. Muchas gracias. Ya me ha parecido que también.